Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar porque los demás se tardan y no hay mucho tiempo. Espero estén bien. Hoy vamos a ver la unidad 4, estados de la materia. Ya les voy a compartir pantallas. Los tres estados fundamentales de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Eso es algo que ya ustedes saben. Hay un cuarto estado, plasma, más sin embargo no vamos a hablar de eso, sino nada más de estos tres más conocidos o fundamentales, como les acabo de decir. Un cuerpo en estado sólido se caracteriza porque tiene forma y volumen definidos y como pueden ver aquí en el dibujito, sus moléculas están muy juntas. Esto dificulta que el estudio de los sólidos, más sin embargo, obviamente sí se ha estudiado, pero más que todo a nivel estructural. Ahora bien, para pasar del estado sólido al líquido, se necesita un aumento de energía en forma de calor, es decir, un aumento de temperatura. El estado líquido se caracteriza porque él toma la forma del recipiente que lo contiene y sus moléculas, como pueden ver aquí, están un poquito más separadas. Obviamente, para pasar del estado líquido al gaseoso, se necesita otro aumento de energía en forma de calor y se caracteriza porque los gases em, toman completamente la forma del recipiente, es decir, no dejan ningún espacio. Y si el recipiente no es cerrado, él tiende a escaparse, a salir del recipiente y sus moléculas están muy separadas, como pueden ver. Y obviamente para pasar del estado gaseoso al líquido se necesita una disminución de la energía. Y para pasar del líquido al sólido, lo mismo, otra disminución de energía. Otra cosa muy importante es que los distintos estados de la materia tienen propiedades físicas diferentes. Ahora nos vamos a centrar nada más en el estado gaseoso porque su estudio es mucho más completo y se tienen muchas más hipótesis, deducciones y para de contar sobre los gases. Como les dije, el estado gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas, lo cual hace que las interacciones entre ellas sean muy débiles, más si hay, puesto que ellas están en constante movimiento y chocan entre sí. Sin embargo, estas interacciones son muy débiles. Como también les mencioné, ellos llenan en totalidad el recipiente que los contiene y son comprimidas con facilidad. Es decir, si yo aplico presión a un gas, él se puede comprimir, es decir, va a reducir su volumen. Ahora bien, existen gases ideales y gases reales. ¿Con qué me quiero yo referir a esto? Los gases ideales, como su nombre lo indica, son gases que no existen en la realidad, pero su comportamiento es el que se espera de ellos. Y este comportamiento los gases lo tienen a bajas presiones, es decir, a presiones cercanas a la atmosférica, es decir, una atmósfera 14 psi, 131,625 kilopascales, o sea, la presión atmosférica que tenemos en este momento. Los valores que le acabo de dar son de la presión atmosférica. Y los gases reales son cómo se comporta este gas cuando se aumenta la presión, es decir, a presiones más elevadas que la presión atmosférica. Una cosa muy importante es que cuando se aumenta la presión, obviamente el volumen del gas se va a reducir y esto permite que sus moléculas estén más juntas y tengan más interacción entre ellas. Y por tanto, para determinar el comportamiento que va a tener un gas dentro de este estado, por así decirlo, es necesario tomar correlaciones empíricas y algunos ajustes a las fórmulas. Y es por ello que
se hace como que un poquito difícil su estudio y nada más nos vamos a centrar en el comportamiento de los gases ideales. Antes de continuar, quiero saber si van entendiendo o estoy hablando mucha cosa técnica, si entienden o no entienden. Hablen, díganme. Bueno, escriban porque ustedes no hablan. Bueno, ya dijeron que bien, así que voy a seguir. Ajá, como les dije, me voy a centrar en los... Ay, ya va, escribieron por aquí. Ajá. Como les dije, me voy a centrar en los gases ideales. Entonces, como les dije, hay muchos estudios de los gases ideales, muchas leyes, muchas hipótesis, deducciones. Y en estas hipótesis se tienen las 5 más importantes, que son estas que están aquí. La primera es que los gases pueden comprimirse a volúmenes menores, es decir, su densidad aumenta al aplicar presión. La otra hipótesis es que los gases ejercen presión a su alrededor y a su vez se tiene que aplicar cierta presión para comprimirlos. La otra es que los gases se expanden sin límites, de modo que ellos van a rellenar por completo el recipiente que los contiene. Es casi como que lo que les estaba explicando ahorita, pero son los enunciados de los gases ideales. La otra es que los gases se difunden entre sí, es decir, que si ustedes mezclan varios gases, es decir, por ejemplo, cloro, oxígeno, neón en estado gaseoso, ellos se van a mezclar entre sí, más no va a haber una reacción química. Y un enunciado muy importante que tienen que tener en cuenta es que las propiedades de los gases se describen, un poquito feo quedó eso. Ajá, las propiedades de los gases se describen mediante temperatura, presión, volumen y el número de moles presentes. Vamos con la primera ley. Es la ley de Boyle. Este se describe en un proceso isotérmico. Cuando yo les digo isotérmico, isotérmico es que es a temperatura constante. Eso es una E. CTTE es constante. Entonces, proceso isotérmico es a temperatura constante. La ley de Boyle lo que expresa es que a temperatura constante, el volumen de cierta cantidad fija de gases, es decir, que su número de moles no varía, está en relación inversa con su presión. Entonces, tenemos que el volumen 1 sobre el volumen 2 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1. Esta es una forma de ver la ecuación y esta es otra forma de ver la ecuación. Simplemente multiplican esto y ahí les da de forma lineal. Ahora bien, ¿qué sucede en la ley de Boyle? Cuando ustedes tienen una presión baja, como en el estado 1, vamos a decirle este que está aquí, tienen mucho volumen, como pueden ver. Más sin embargo, si ustedes aplican presiones aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber una presión más alta y el volumen va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque ustedes están comprimiendo a ese gas. Y todo durante un proceso isotérmico. Si el proceso no es isotérmico, no pueden aplicar la ley de Boyle. Vamos con la ley. El cómo, pero es que no entendiste. ¿Qué parte no entendiste del...? Voy a volver a explicar el dibujito. Ustedes tienen un estado 1 y un estado 2. Ay, ¿qué dijeron por ahí? Voy a explicarlo desde el principio. O sea, desde los dibujitos. Ustedes tienen un estado 1, que es el de la izquierda. Ustedes tienen una presión baja y un volumen alto. O sea, tienen bastante, el gas ocupa bastante espacio del recipiente. Si ustedes me aplican una presión aquí, ustedes van a comprimir, van a empujar ese, porque esto es un pistón, lo van a empujar hacia abajo, van a comprimir el gas, entonces va a haber una presión
más alta y un volumen más bajo. ¿Por qué? Porque están comprimiendo el gas. Y esto solamente, no es que solamente sucede cuando sea un proceso isotérmico, sino que esta ley se cumple nada más en un proceso isotérmico. Es decir, esta ecuación nada más me la van a aplicar si tienen una temperatura constante. Si no tienen temperatura constante, tienen que aplicar otra fórmula. Vamos con la ley de Charles. Esta sucede o se da en un proceso isobárico. Cuando es un proceso isobárico es a presión constante. Y lo que expresa la ley es lo siguiente. A presión constante, el volumen de cierta cantidad fija de gas, es decir, que el número de moles no varía, está en proporción directa con su temperatura absoluta. Una cosa muy importante, tiene que ser cuando ustedes realicen los ejercicios, toda temperatura tiene que ser en escala Kelvin, es decir, escala absoluta. Si está en cualquier otra escala, ustedes tienen que convertirla. La ecuación es esta que está aquí. El volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Esto lo que quiere decir es que al aumentar la temperatura, el gas va a tender a expandirse y va a tener un volumen mayor. Sin embargo, ustedes disminuyen la temperatura, o sea, extraen calor del sistema y el volumen del gas va a disminuir. Es decir, el mismito se comprime al quitarle temperatura al sistema. La otra ley que tenemos es la ley de Gay-Lussac en un proceso isocórico. Cuando yo les digo isocórico es a volumen constante. Y esta ley expresa que a volumen constante la presión del gas varía proporcionalmente con la temperatura. Su ecuación es esta. Tenemos que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esto lo que quiere decir es que si ustedes aplican mayor temperatura a un gas, él va a tener mayor presión. Y si aplican menor temperatura a un gas, va a tener menor presión. ¿Van entendiendo por allí alguna duda? No entendí la pregunta. Como si le reduces la temperatura, él se va a comprimir, sí, porque él va a tender a... O sea, cuando ustedes aumentan la temperatura del gas, ¿el qué hace? Se expande. Cuando le bajan la temperatura, él cierra. Las moléculas vienen y se ponen más juntitas. Y va a haber una mayor presión porque ellos van a estar chocando entre sí, bla, bla, bla. Las moléculas. Sí, pero no. Se tienen que basar en las tres, ¿cómo decirlo? En las tres variables. Temperatura, presión y volumen. Porque si se ponen a ver, hay una ley que no tiene temperatura, porque es a temperatura constante. Hay otra que no tiene volumen porque es a volumen constante y hay otra que no tiene presión porque es a presión constante. Ustedes tienen que fijarse muy bien de eso, porque si me aplican una ley que no es, o sea, eh, está mal. Pero en sí, los gases, por eso es que se lo dije al principio, los gases, ellos, sus características o lo que le sucede a un gas cuando le aplican cierta cosa o cuando quieren hacer cierta cosa con él, cierto proceso, se basa más que todo en la temperatura, presión y volumen. ¿Qué sucede cuando ustedes varían alguno de esos datos?
Vamos con la otra ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. Ustedes cuando me unen todas esas leyes que les acabo de decir, se deduce que el volumen de un gas está en proporción directa con su temperatura y el número de moles, y en proporción inversa con la presión. Esto es lo que se indica en esta formulita. El volumen está en proporción directa con la temperatura y el número de moles, mas sin embargo está en proporción inversa con la presión. Ahora, para transformar esa proporcionalidad, este simbolito que tiene aquí, para transformarlo en igualdad, porque ustedes aquí no pueden resolver un ejercicio con esto, no pueden. Es simplemente que esa es una deducción que se llega al unir las tres leyes que les acabo de explicar. Ahora bien, para transformar esa proporción en igualdad, se introduce la constante R, que es esta que está aquí, de los gases ideales. Y cuando introducen esa constante, se tiene esta fórmula, que es presión por volumen es igual a número de moles por constante de gases ideales por temperatura. Con esta ecuación se rigen todos los gases ideales. Y ustedes tienen que leer muy bien el problema, el enunciado o lo que estén haciendo para ver qué ecuación van a aplicar. Y la última ecuación que tenemos es la ley de Dalton de las presiones parciales. Lo que enuncia esta ley es que la presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es la suma de las presiones parciales que lo componen. Es decir, la presión total en un sistema, como aquí vamos con el dibujito para que lo entiendan. Ustedes tienen un gas 1 y un gas 2. Disculpen que se me fue ahí el circulito. Si ustedes unen estas dos gases, o sea, lo suman, lo mezclan, meten uno en dos y dos en uno, como ustedes quieran, la presión que va a ejercer esa mezcla de gases va a ser igual a la presión que ejercía aquí y aquí. Es por eso que aquí les indica la fórmula que la presión total es igual a la presión en A más la presión en B más la presión en C y para de contar. Eso depende de cuántos gases tenga esa mezcla de gases. Ahora bien, ¿cómo ustedes van a saber cuál es la presión individual de cada gas? O sea, cuál es la presión parcial de ese gas. Hay dos formulitas a utilizar. Utilizan la ecuación de los gases ideales despejando presión o utilizan esta ecuación que dice que la presión parcial es igual a la fracción molar del gas por la presión total del sistema. Es decir, la presión que ejerce la mezcla de gases en su totalidad. Ajá. ¿Alguna duda? Vamos a empezar con los ejercicios. No hay dudas. Sí, ya veo, no hay dudas, así que voy a seguir. Ajá. El primer ejercicio. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si es un proceso isotérmico? Obviamente lo primero que tienen que hacer es los datos y estar muy pendiente de lo que dice el ejercicio. Vamos a sacar los datos primeramente. Aquí el ejercicio le dice que tienen una presión de 0,986 atmósferas. Aquí están los datos. Un volumen de
80 mililitros. Una presión de 1,2 atmósferas y les pide hallar el volumen, que no lo tienen. Ahora bien, porque yo lo pongo aquí que es presión 1, porque es volumen 1, porque es presión 2 y todo eso. Estos ejercicios se basan en lo que sucede o en lo que le sucede a un gas de un sistema 1 a un sistema 2. ¿Qué pasa en el sistema 1 si yo aplico algo, le quito algo, le aumento la energía, se la disminuyo, le aumento presión, le bajo la presión? Eso es lo que en esto se basan los ejercicios. ¿Qué causa en mí el efecto que yo le hago a ese gas? Cuando ustedes saquen los datos, luego me van a hacer un dibujito muy chévere, como este que tiene aquí. Ahí se me fue la conexión. Ajá, vamos a seguir con el ejercicio. Ajá, estábamos con el dibujito. Ustedes lo que tienen que hacer aquí es hacerme el primer dibujito, el primer sistema, por eso le coloqué aquí un 1, porque es el sistema 1. Ustedes tienen el gas aquí, por eso su volumen es de 80 mililitros, que es el volumen que el primero le dan. Si es el volumen que el primero le dan, ese es el volumen 1. Tienen una presión, o sea, la presión se aplica aquí en esta cosita, en esta línea, en este límite. Y la presión 1 es igual a 0,986 atmósferas. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? A ustedes le dicen que se va a aumentar la presión a 1,2 atmósferas. Entonces, me tienen que hacer otro dibujito, que es lo que le va a suceder a ese sistema. A ustedes, al aumentar la presión a 1,2 atmósferas, estaba en 0,98 y la aumentaron a 1,2 atmósferas. Obviamente van a comprimir ese gas, pero hasta qué volumen lo van a comprimir no saben. Ahora bien, ¿qué ecuación van a aplicar para saber cuál es el volumen 2? Es decir, hasta qué volumen se comprimió ese gas. El enunciado le dice que este procedimiento se realizó en un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. Y yo que les dije que cuando tienen temperatura constante, deben aplicar la ley de Boyle. Por eso es un proceso isotérmico, pueden aplicar la ley de Boyle. Entonces, vamos a aplicar la ley de Boyle. Recuerden que el primer paso, obviamente, es aplicar la ley de Boyle. Recuerden que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es por eso que yo les coloqué al principio que esta era presión 1, este es volumen 1, porque necesitan identificar cuál es su presión y volumen en el estado inicial y cuál es su presión y volumen en el estado final y qué es lo que le mandan a buscar. Porque si se equivocan ahí, también está un poquito triste por el que acabo de entrar. Ajá. Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Obviamente, como les mandan a buscar el volumen en el estado final, es decir, B2, ustedes van a despejar B2. El segundo paso es despejar volumen final. Y les va a dar que el volumen final es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Sí, siempre les voy a indicar cuál es el proceso, más no les voy a decir que le iban a aplicar. Siempre les voy a decir es un proceso isotérmico, isobárico, isocórico, pero no les voy a decir cuál es la ley que van a aplicar. Ustedes tienen que deducirlo solos. Ajá, aquí lo que hice obviamente fue pasar, fue pasar presión 2
de multiplicar a dividir. Eso fue lo único que hice, no hice más nada extraño. Ajá. El tercer paso es simplemente sustituir valores y calcular el volumen final. Sustituimos la presión 1, que es 0,986 atmósferas, por el volumen 1, que es 800 mililitros, sobre 1,2 atmósferas, que es la presión 2. Ustedes vienen, lo que van a hacer es multiplicar obviamente este con este, lo que le dé lo dividen. Aquí atmósfera con atmósfera se va para que le quede nada más los mililitros. Y así el resultado es que el volumen 2 es igual a 65,73 mililitros. Ajá, ¿alguna duda? Porque hasta aquí es el ejercicio, así de fácil. Nada más aplicar la ley, despejan, sustituyen valores, calculan y ya. ¿Dudas? Ay, gracias por decir que explico bien. Ajá, vamos con el otro ejercicio. Ay, no borré eso. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 mililitros a una temperatura de 293,15 Kelvin. Calcule el volumen del gas si la temperatura asciende a 363,15 Kelvin en un proceso isobárico. Ajá, lo primero que tienen que hacer es calcular, disculpe, sacar los datos del enunciado. Entonces, tenemos el volumen 1, que son 200 mililitros, aquí está. Tenemos la temperatura 1, porque es la primera temperatura que aparece, obviamente. Tenemos 293,15 Kelvin. Luego les dice que la temperatura asciende a 363,15 Kelvin, es decir, pasa de 293 a 363. Entonces, los 363 es su temperatura 2. Y les manda a calcular el volumen del gas, es decir, B2. Luego de saber esos datos, ustedes me hacen un dibujito chévere. Siempre me tienen que hacer el dibujo. No me hacen el dibujo y le bajo nota. Este es el sistema en el estado 1. Tienen el gas aquí, su volumen 1 es de 200 mililitros y tiene una temperatura 1 de 293,15 Kelvin. Ahora bien, ustedes luego en el sistema, en el estado 2, le aumentan la temperatura. Entonces van a tener una temperatura 2 de 363,15 Kelvin y no saben cuál es su volumen. Más sin embargo, por la teoría que ya yo les dije, cuando aumenta la temperatura, el gas se expande y es por eso que volumen 1 debe ser mayor, volumen 1